Es domingo 8 de noviembre del año del Señor 2020. Recuerden que seguimos pidiendo por nuestros fieles difuntos aquí en la iglesia de San León Magno. El evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgamos a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Estamos casi al final del año litúrgico 2020. De hecho, dentro de 15 días celebraremos la fiesta de Cristo Rey y se termina el año litúrgico. Y dentro de 3 semanas empezamos el año litúrgico 2021 con el primer domingo de Adviento. Entonces estamos al final. Y siempre que hay final de un año pensamos: ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se recuerdan a cuando iba a ser el año 2000 el miedo? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora, este domingo, los próximos dos, leeremos el capítulo 25 de San Mateo, que son 3 parábolas. Hoy leemos las parábolas de las 10 vírgenes, dentro de 8 días la parábola de los talentos, y dentro de 15 días el juicio final. Ahora, hay que ver en el contexto. En el contexto es el final del capítulo 24. Todo el capítulo 24 te llaman la literatura apocalíptica del Evangelio de Mateo. Es acerca de la venida del Señor, del fin del mundo, al final de cuentas. Un capítulo bastante complejo. Ahora, el capítulo 24 termina diciendo: ustedes no conocen ni el día ni la hora, estén preparados. Y pone la parábola de aquel servidor, ¿no?, que no cumple con los órdenes de su patrón. Dice: el patrón llegará en la hora que menos lo esperas y en el día menos esperado. Por lo tanto, hay que estar atentos y vigilantes. Y así termina hoy el Evangelio, porque no saben el día ni la hora. Y esto es bien cierto, no sabemos. Todos sabemos que hemos nacido. Sabemos, pues la única certeza que tenemos es que vamos a morir, pero no sabemos cuándo ni dónde. Y el Evangelio de hoy es que estemos siempre preparados, que no nos adormentemos, al final de cuentas, con las cosas de este mundo, que no perdamos la brújula, que no perdamos la dirección. Por eso Jesús pone esta parábola. Primero, el personaje principal es el novio. El novio representa a Cristo Jesús en 2 maneras. Primero, Cristo Jesús es aquel Hijo de Dios que se encarna, que se desposa con la humanidad, una unión íntima. Verdaderamente, lo divino y lo humano se unen en Jesús, ese desposorio de esa intimidad. Y también, como dice la carta a los Efesios, Jesús, el Hijo de Dios, se desposa con la iglesia es su esposa. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Ese es el novio. Ahora, detrás está toda la tradición judía de cómo eran las fiestas de matrimonio. Existía el matrimonio legal, que era arreglado por las familias del novio y de la novia, pero después del matrimonio legal cada quien vivía en su propia casa. Y lo que habla hoy la parábola es el momento donde el novio va a la casa de la novia, la recoge y la lleva a su casa, a la casa del novio. Ahí es donde se consuma el matrimonio. Ahora, ahí va. Ahora, no se sabe a qué hora va a llegar el novio, y las vírgenes, ¿cuál es el trabajo de estas muchachas? Es preparar la llegada del novio para acompañarlo después
con fiesta, con algarabía, iluminando al cortejo nupcial a la casa del novio. Era una cosa sencilla, tener lámparas encendidas y tener aceite suficiente. Era tan fácil. No se les pide una cosa enorme, difícil, una cosa muy simple. Y por eso tiene dos grupos. Las mujeres que son, le llaman las, la- las muchachas, a final de cuentas, descuidadas, que le dirían no inteligentes. La palabra en griego sería moría, que son tontas, no son capaces de tomar buenas decisiones. No sé, ¿no? Ellas sabían, ¿no? No buscaban lo que sería la primera lectura de hoy, no buscaban la sabiduría, ¿no? Ahora, sabían su papel que tenían que hacer y no lo cumplen, al final de cuentas. Ahora, eh, todas las 10 muchachas se quedan dormidas, ¿no? Pero cuando dicen, ya llega el novio, hay que arreglarse. Y es cuando se dan cuenta las muchachas tontas, ¿no? Las descuidadas que no tienen, ¿no? Y ellas piden la ayuda a las demás, pero se dan cuenta, las previsoras, las inteligentes, las sabias, que si comparten no va a servir para nada, porque se van a quedar a todas oscuras. Imagínense, la procesión, pues no había luz eléctrica, entonces si llegan y a un momento llegan a la mitad del camino y ya no hay luz, van a caminar en la oscuridad. Por eso son bastante inteligentes decir, pues no se puede. Ahora, ellas quedan fuera, ¿no? Al final de cuentas, dice, entran a la fiesta y se cierra la puerta. Ya no hay lugar para ellas. Aunque digan, Señor, Señor, ábrenos. Bien interesante, yo no las conozco, ¿no? A lo mejor las había contratado. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Al final de cuentas, es que seguir a Jesús, ser parte de ese cortejo, es una decisión personal, es una responsabilidad individual personal. Es decir, cada quien tiene que hacer la decisión de acompañar a Jesús, de tener su lámpara encendida. Nadie puede escudarse, es que mi cónyuge es demasiado católica, ella reza por mí. O mis papás fueron tan buenos que ellos rezan por mí, ¿no? Que acabo mi esposa va a misa por mí, que comulgue por mí. Pues no, eso no es válido. Aquí cada quien tiene que tener su propia responsabilidad, cada quien tiene que llevar su propia lámpara. Y por lo tanto, no podemos ser tontos, no podemos ser descuidados, saber que nos vamos a morir, hay que estar preparados, no por miedo, porque viene el Señor para la grande fiesta, ¿no? Y también lo que nos quiere decir es que tenemos que tener siempre nuestra vida encendida, nuestro corazón ardiendo. Como dice con los discípulos de Maús, con razón nuestro corazón ardía. ¿Saben? Del bautismo se les da una vela, símbolo de esta lámpara, que hay que estar siempre con la vela encendida. Reciban la luz de Cristo. De hecho, el sacramento del bautismo se llamaba sacramento de la iluminación. Porque tenemos que iluminarnos y iluminar a los demás. Tenemos que tener siempre esa lámpara encendida y cuidarla, que los vientos no la vayan a apagar. ¿Qué lo puede apagar? ¿Y qué le puede no tener aceite? Cuando el pecado mortal puede apagar. El no tener aceite es el no frecuentar los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, el no ir a misa los domingos, el no rezar todos los días, el no leer las Sagradas Escrituras. Uno se va agotando de ese aceite. Un ejemplo muy sencillo. Cuando tú manejas y ves que donde va el gas ya empieza la lucita amarilla, ¿qué haces? Inmediatamente dices, me quedan 10 millas, 15 millas, más vale que vaya a una gasolinera. Y con nuestra relación con el Señor, ¿cuántas veces nuestra lámpara se está bien disminuyendo la mechita? ¿Y qué hacemos al final de cuentas? Ahora, tenemos que llenar esas lámparas. El Señor viene. Imagínense que venga y que por una tontería, por ser, como dice en inglés, foolish, por ser tontos, por ser descuidados, por ser, me vale, que nos quedemos fuera. Ahí, fíjense, porque no saben el día ni la hora. Ahora, ¿qué va a hacer al fin? Como otra manera de llenar de tener ese aceite es la caridad. No, al final de cuentas, lo que le hagas al más pequeño de mis hermanos, es hacer la obra del Señor. No podemos no tener aceite en nuestras vidas. Deja ese aceite, que también puede ser otra manera que nos calienta, que, nos, que hace que nuestro corazón arda al final de los finales. Pídame al Señor que caminemos siempre en su presencia, que estemos siempre listos. Entonces también te invito varias cosas. Hoy tenemos misa a las 8:30, a la 1,
a las 4 y a las 6 en español. De las 4 va a haber dos misas a las 4, una en la iglesia que va a ser la confirmación con el señor obispo. Va a haber más de 100 muchachos que van a ser confirmados. Y la misa de las 4 de la tarde será en el Salón Monte Carmelo. Y la misa de las 6 puede que también sea en el Salón Monte Carmelo. Depende si el obispo termina antes de las 6. Entonces la misa sería en la iglesia, si no será en el Salón Monte Carmelo. Segunda cosa, por favor, la arquidiócesis nos pide, pone like a este video en YouTube, en Facebook, pone like y compártelo con tus amistades, con tu familia, con tus amigos. Compártelo para que tengamos todos esa lámpara y ardiendo. Miren, el corazón que arda, ¿no? Que arda. ¿Cuándo he querido que arda esto? Que terminemos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás ya verdaderamente presente del Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Dale, Señor, eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Por la preciosa sangre de Jesús, misericordia. Tengas un bendecido domingo.